La siguiente presentación se denomina Sistemas de Comunicaciones y Control de Vuelo. Forma parte de la serie de presentaciones de la Cátedra Electrónica aplicada a la aeronáutica. La siguiente presentación está estructurada de la siguiente forma. Son 7 puntos fundamentales. El RMI, o lo que es el Radio Magnetic Indicator, el HSI, el Horizontal Situation Indicator, sistemas de comunicaciones aeronáuticas, el sistema ILS o Instrument Landing System, el ELT o Emergency Locator Transmitter, los sistemas de control de tráfico aéreo y el sistema de control de vuelo o piloto automático. Bien, el RMI. El Radio Magnetic Indicator es un instrumento que viene siendo una combinación de un giróscopo direccional con dos agujas, una de ellas de un ADF y la otra es de un bor. La rosa rotativa de este instrumento normalmente está esclavizada al giro del avión, por lo que el rumbo del avión puede ser directamente leído en el índice superior del instrumento. Es decir, el RMI combina la información de señales de radio y señales magnéticas para proveer información continua de rumbo, curso y radial al piloto. Este instrumento, como lo pueden observar en la parte izquierda de la pantalla, posee una serie de partes fundamentales: el índice superior, el girocompás, la flecha indicadora del ADF, la flecha indicadora del bor y las banderolas de advertencia del girocompás. Estas banderolas lo que hacen o lo que indican es la disponibilidad del instrumento y si el mismo presenta una falla, tanto el instrumento como la estación asociada en tierra. Las agujas tienen dos partes: la cabeza, que viene siendo la punta de la flecha que señala el rumbo, y la cola, que es el extremo opuesto a la aguja, que señala el radial o la marcación. Cuando se trata o se aborda los instrumentos como el RMI, medidores de rumbo y de navegación, es importante conocer los códigos Q. ¿Qué son los códigos Q? Los códigos Q se usan en la radiotelefonía para dar a conocer datos sobre la radionavegación. Ellos son 4. El QDM, que indica la marcación magnética de la estación desde el avión. El QDR, que es la marcación magnética del avión desde la estación. El QTE, que es la marcación geográfica del avión desde la estación. Y el QUJ, que es la ruta geográfica o la ruta verdadera que debe seguir el avión para llegar a la estación. ¿Por qué es importante conocer estos códigos? La cabeza de la aguja en los indicadores del RMI nos va a dar el rumbo a la estación, o el QDM, y la cola, la marcación radial respecto a la estación, o lo que se denomina QDR. La función es entonces indicar básicamente hacia dónde se encuentra la estación asociada a ese indicador de radio magnético. El RMI difiere del ADF a cartilla rotatoria en que no es necesario actualizar el rumbo del avión manualmente. En la figura de la izquierda se muestra un RMI de dos agujas que es capaz de recibir información sea del ADF o de un bor desde la estación. La cartilla es un giróscopo direccional, por eso gira automáticamente con los virajes del avión. Es por eso que este instrumento proporciona información adecuada del rumbo que lleva el avión y del rumbo magnético a la estación instante por instante. Cuando la aguja está seleccionada para trabajar con un receptor bor, la cabeza de la aguja indica el rumbo hacia la estación bor y la cola va a indicar el radial que la aeronave está cruzando. Existen instrumentos RMI que permiten elegir con qué antenas receptoras va a trabajar cada aguja.
El HSI, Horizontal Situation Indicator. El HSI es un indicador de dirección giroscópico. Este instrumento combina el compás magnético con señales de navegación BOR y una senda de planeo. Esto le da al piloto una indicación de la ubicación de la aeronave con relación al curso seleccionado. El HSI es una combinación de un indicador de rumbo y un indicador de ruta. En su carátula aparece un avión visto desde arriba, proyectado por un círculo graduado 360 grados. Todas sus indicaciones representan los movimientos del avión sobre la Tierra. Este instrumento tiene una serie de partes que es importante conocer. Tiene un índice superior de rumbo del avión, la banderola de advertencia del girocompás, indicador del curso seleccionado, indicador de rumbo seleccionado, indicador to from, perilla selectora de rumbo, escala de desviación lateral, perilla selectora de curso, escala de desviación vertical, símbolo del avión fijo, indicador de desviación de curso, girocompás y las banderolas de advertencia de radio navegación. En estas partes es importante tener especial énfasis en tres partes fundamentales: la perilla selectora de curso o de ruta. Esta puede utilizarse para seleccionar cualquiera de las 360 rutas. Para seleccionar el rumbo, se gira la cabeza de la flecha indicadora de ruta hacia la ruta deseada en la rosa de la brújula, y esta va a aparecer en la ventanilla del selector de ruta. El indicador to from permite orientar la posición de la aeronave con referencia al curso seleccionado. Este indicador va a permitir determinar si el avión está situado en el mismo semiplano que el radial seleccionado. Y la perilla selectora de rumbo se usa para ajustar el marcador de rumbo hacia el rumbo deseado. Es importante señalar que con la incursión y el vertiginoso crecimiento que ha tenido la electrónica, el indicador HSI está siendo dejado a un lado y está siendo reemplazado por el EHSI o Electronic Horizontal Situation Indicator. Este nuevo instrumento lo que hace es que agrupa una mayor cantidad de funciones en un solo instrumento. Este muestra información para la navegación, información de los radares meteorológicos, inclusive información de los sistemas anticolisión. Pero es importante que para la radionavegación es esencial la habilidad de interpretar toda la información que nos muestra el instrumento. En este caso, el AEHSI va a tener como entradas los datos que le aportan los sistemas BOR, los sistemas DME, los sistemas ADF, los sistemas ILS, inclusive los sistemas anticolisión. Y esta información puede visualizarse por medio de los radiales BOR, por medio de ayudas de navegación, incluso información meteorológica, todo dependiendo del modo en que sea configurado el instrumento. En esta figura podemos ver 4 modos: Full Rose ILS, funcionando como un sistema ILS; Full Rose Mode, funcionando como un sistema HSI únicamente; el Plan Mode, que nos muestra es la ruta a seguir por el avión; y el Map Mode, que nos enseña datos meteorológicos y de objetos que están en la ruta del avión. Los sistemas de comunicaciones aeronáuticas. Las telecomunicaciones aeronáuticas vía terrestre o por satélite proporcionan a la navegación aérea las comunicaciones y radioayudas necesarias para la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea.
Además, en caso de desastres, también proveen las medidas necesarias para una rápida búsqueda y salvamento de posibles sobrevivientes. Básicamente, el servicio de radiodifusión aeronáutica va a estar dedicado entonces a la transmisión de informaciones relativas sobre la navegación aérea. Adicionalmente, está un conjunto de infraestructura necesario para llevar a cabo la tarea de este sistema. Las estaciones aeronáuticas entonces van a contribuir al normal desarrollo de la navegación aérea por medio de comunicación de mensajes e informaciones para preparar el vuelo y otorgar la seguridad necesaria para las aeronaves. A muy grosso modo, y de acuerdo al Servicio Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas, SITA, el sistema de telecomunicaciones aeronáuticas está agrupado en 5 especialidades: Servicio Móvil Aeronáutico o AMS, el Servicio Fijo Aeronáutico AFS, el Servicio de Radionavegación Aeronáutico, el Servicio de Radiodifusión Aeronáutico y el Servicio Móvil Terrestre. En primer lugar, el Servicio de Móvil Aeronáutico se presta entre las estaciones aeronáuticas y las estaciones de aeronaves. Participan también las estaciones de salvamento como el SAR y las radiobalizas de localización de siniestro. Este sistema móvil aeronáutico además se subdivide en 3 grandes grupos: servicio móvil aeronáutico por satélite, el servicio móvil aeronáutico reservado y el servicio móvil aeronáutico reservado por satélite. El servicio móvil aeronáutico por satélite agrupa a las estaciones terrestres y a las que están a bordo de la aeronave. El servicio móvil aeronáutico reservado está, como su propio nombre lo dice, reservado a las comunicaciones relativas a seguridad y a regularidad de los vuelos nacionales e internacionales para aviación civil. Y el servicio móvil aeronáutico reservado por satélite básicamente presta el mismo servicio móvil reservado para aviación civil, pero este es para uso militar. En lo que concierne al servicio fijo aeronáutico AFS, este servicio se presta entre puntos fijos determinados, los cuales conforman una red destinada fundamentalmente a la seguridad de la navegación aérea y para regularizar y volver más eficiente y económica la operación de los servicios aéreos. El servicio de radionavegación aeronáutica está destinado a que las aeronaves determinen su posición, dirección y señalar la presencia de obstáculos que pudieran afectar la seguridad en todas las fases de un vuelo. Este servicio está dividido en 3 subclases, como lo son la radiodeterminación, RR10. Este servicio lo que hace es determinar la posición, velocidad y otras características de un objeto determinado para contribuir a la navegación aérea. Tenemos la radionavegación RR11, exclusiva en fines de navegación, y tendremos también la radiomarcación. Esta radiomarcación puede ser de 2 tipos, o verdadera o magnética. ¿Qué es la radiomarcación? Bueno, la radiomarcación es un servicio que permite determinar un ángulo de una estación en base a radiogoniometría mediante la determinación de el ángulo de emisión de ondas procedente desde un punto
y otro en función de la dirección de procedencia. Se dice que hay una radiomarcación verdadera cuando la misma está enfocada de acuerdo al norte verdadero, y una radiación magnética cuando se expresa en base al norte magnético. En lo que se refiere a la radiodifusión aeronáutica, este sistema está dedicado a difundir información relativa a la navegación aérea y no va dirigido a ninguna estación determinada. Es únicamente servicios, entre comillas, estándares y comunes a todas las estaciones aeronáuticas. Y por último, el servicio móvil terrestre proporciona el servicio de comunicación para el control de los vehículos que no sean aeronaves, pero se encuentran en el área de maniobra de los aeropuertos. Adicionalmente, es importante destacar que las comunicaciones aeronáuticas están prácticamente agrupadas en dos bandas de frecuencia: la banda HF o alta frecuencia, también denominada frecuencia de onda corta, especial para las largas distancias, la cual transmite en la banda de frecuencia comprendida de los 2,8 a los 22 MHz, y la banda de frecuencias VHF, normalmente para cortas distancias, que se emplea en las proximidades de los aeropuertos o en las fases de aproximaciones de los vuelos, y se utiliza en la banda comprendida de los 117,975 MHz a los 136. La banda de frecuencia HF, también conocida como onda corta, esta banda está comprendida desde los 3 a los 30 MHz y es común sobre todo en las emisoras de radio internacionales que transmiten su programación al mundo, en las estaciones marítimas y en algunos casos en los radios aficionados. Para el caso de las comunicaciones aeronáuticas, la banda de frecuencia HF va a tener los siguientes espectros: de 2850 a 3025 kHz, de 3400 a 3500, de 4650 a 4700, de 5450 a 5680, de 6525 a 6685, de 8815 a 8965, de 10005 a 10100, de 11275 a 11400, de 13260 a 13360, de 17.900 a 17.970 y de 21.925 a 22.000. Este tipo de comunicaciones en HF va a estar caracterizada por las siguientes condiciones: el margen de radiofrecuencia de 2,8 a 22 megas, el tipo de transmisión en banda lateral va a ser superior o upper sideband, el tipo de emisión J3E, A3E y H3E, las audiofrecuencias de 300 a 2700 Hz, el modo de operación va a ser simplex, y en frecuencias de salvamento vamos a utilizar 3023 y 5680 kHz. Este tipo de comunicaciones normalmente se emplea en coberturas a largas distancias. En el caso de las comunicaciones HF, la transmisión de HF es el único sistema no satelital capaz de establecer enlaces directos entre aeronaves y estaciones terrestres en distancias superiores al horizonte de radio. Esta característica ha hecho que las comunicaciones en HF hayan sido de gran utilidad cuando se requieren enlaces directos entre aeronaves y los centros de comunicaciones en vuelos de baja cota. Ahora bien, cuando la aeronave está próxima a su destino y se inicia el procedimiento de descenso, se utiliza la banda aérea VHF para establecer las comunicaciones
entre el piloto y las estaciones en tierra. En ese sentido, en las comunicaciones VHF se va a operar entre los 117.975 y los 136 MHz. Adicionalmente, en el caso de la aviación militar, se emplea una banda un poco superior que comprende de los 136 a los 143 MHz. Las frecuencias de llamada para casos de emergencia o desastre aéreo en VHF estarán en 2182, 3023, 5680, 8364 kHz y 121,5 MHz. Mientras que las frecuencias utilizadas por los grupos SAR de búsqueda y rescate son 10.003, 14.993 y 19.993 kHz. Adicionalmente, los sistemas de comunicaciones en VHF van a tener ciertas características. Las emisiones, en primer lugar, se harán con una portadora de onda continua modulada en amplitud con banda estrecha o A3E. El margen de frecuencia para la aviación comercial va a estar en 117,975 a 136 MHz y en el caso militar de 136 a 146 MHz. Modo de operación va a ser simplex o semiduplex con una separación entre canales de 25 kHz y 8 kHz. La polarización será vertical y la potencia efectiva deberá proporcionar una intensidad de campo mínima de 75 microvoltios por metro dentro de una cobertura operacional de la instalación en base a propagación en el espacio libre. Adicionalmente, es importante señalar que si bien el servicio de telecomunicación aeronáutica agrupa fundamentalmente a 5 especialidades, dentro del sistema de comunicaciones aeronáuticas están las estaciones aeronáuticas per se, las cuales forman parte del sistema de comunicación aeronáutico y están agrupadas de la siguiente forma. Tendremos a las radioayudas aeronáuticas, que son esas estaciones que emiten señales destinadas a facilitar y garantizar la navegabilidad de las aeronaves en vuelo y asistirlos en las etapas de aproximaciones a pista. Entonces, dentro de este grupo vamos a tener los radiofaros no direccionales o los NDB, que son emisoras en tierra en posiciones determinadas que conjuntamente con el equipo a bordo de la aeronave van a guiar al piloto hacia una posición geográfica determinada, y estas emiten en la banda de 200 kHz a 1750 kHz cada 30 segundos. Tenemos los radiofaros omnidireccionales BOR, que proporcionan una información del azimut de 360 grados a las aeronaves dentro de su cobertura, y estas operan en VHF entre los 112 y los 117,975 MHz. Tendremos también los equipos de radiotelemetría, los equipos DME, que facilitan al piloto información de la distancia oblicua entre la aeronave en vuelo y el equipo en tierra. Estos operan en la banda del UHF entre los 960 y los 1215 MHz. Tendremos agrupados los sistemas de aterrizaje por instrumentos o ILS, que es una radioayuda para la aproximación final y aterrizaje, y ayuda al piloto informando el rumbo seguido por el avión y el ángulo de descenso de este. Los radiofaros ILS, que son una ayuda complementaria al ILS, que van a operar entre los 200 y los 414 MHz, están destinados para que las aeronaves fijen posición geográfica con respecto a la estación que transmite los pulsos. Existe una subclase dentro de las radioayudas aeronáuticas que se llama LORAN-A. Esta es una radioayuda de larga distancia que cumple exactamente la misma función que un radiofaro no direccional NDB, pero con un alcance muchísimo mayor. Dentro de las estaciones aeronáuticas tendremos también las estaciones fijas. Estas estaciones fijas se agrupan en
5 subclases. Las ATC, que son Air Traffic Control o estaciones fijas en tierra, que van a servir de guía y apoyo al piloto. Las LDOC o Long Distance Operational Control, que son estaciones fijas operadas por las distintas compañías aéreas para establecer comunicaciones con las aeronaves de su flota. Tenemos las FSS o Flight Service Station. Estas se ocupan de suministrar todo tipo de información al vuelo para favorecer el normal desarrollo de la navegación. Y vamos a tener adicionalmente dos tipos de estaciones: estaciones de despegue de aeronaves y estaciones para aterrizaje de aeronaves. Dentro de las estaciones para el despegue vamos a tener la torre de control, el control tower. Esta coordina y autoriza la partida de las aeronaves y el correcto desenvolvimiento del vuelo hasta 10 kilómetros después del aeropuerto. En este caso, después de cumplir esta distancia, se transfieren al radar. Las TMA o Terminal Area Control van a servir de guía a la aeronave que está en proceso de descenso hasta que son tomadas por la torre de control. Y las ACC, que son Area Control Center, cuando la aeronave está próxima a abandonar el área del terminal, o sea, en un radio de 100 a 200 kilómetros, que desaparece del rango del radar del aeropuerto, se encargan de impartir las instrucciones para que el avión vaya transitando esa aerovía. En el caso de las estaciones de aterrizaje son exactamente las mismas, pero en este caso van a realizar actividades diferentes. El caso del ACC, para las estaciones de aterrizaje, estas van a hacer descender la aeronave gradualmente hasta su intersección por el rango del radar del aeropuerto. Finalmente, después que logran esto, transfieren el control del vuelo al TMA o el Terminal Area Control. Ese Terminal Area Control va a guiar la aeronave que transita en descenso con dirección al terminal. Y el APP o el Approach Control va a informar al piloto todo lo necesario para el aterrizaje, indicando la pista donde deberá tocar tierra. Por último, dentro de las estaciones aeronáuticas está la ayuda meteorológica o VOLMET. Estas son estaciones fijas que recopilan información sobre las condiciones meteorológicas y de aeronavegabilidad del área geográfica donde transmita, y normalmente utilizan modulación AM, FM e inclusive el telefax. Bien, el sistema ILS o Instrument Landing System. El ILS es un sistema de aproximación por instrumento basado en haces de radiofrecuencia que proporciona altitud, longitud y radial de precisión durante la fase de aproximación y aterrizaje. Este sistema fue desarrollado en la Segunda Guerra Mundial por la Fuerza Aérea Británica con la finalidad de permitir la operación de los aviones incluso en condiciones de ausencia de visibilidad. La finalidad básica de este sistema es dar la información al piloto que le permita llevar la aeronave al extremo de la pista donde pueda decidir si va a completar el aterrizaje o no. Al encontrarse el avión en un espacio tridimensional, se necesitan tres parámetros para definir la posición. En el plano horizontal, el desplazamiento en azimut con respecto al eje. En el plano vertical, que pasa por el eje de la pista, el desplazamiento con respecto a la trayectoria de descenso establecida como segura por encontrarse por encima de todos los obstáculos. Y por último, la distancia hasta el punto que comienza la superficie de la pista que será empleada en el aterrizaje. El sistema ILS tiene como idea básica emitir señales de radio a partir de la pista y del punto próximo
para que puedan ser captados por el avión de modo tal que se dé una indicación exacta de la posición relativa de ambos. Para ello, va a tener en tierra dos sistemas: el localizador y la senda de planeo. El localizador proporciona una guía lateral mediante dos haces de radio en VHF que definen un plano vertical y proporcionan información del desplazamiento azimutal. La senda de planeo va a definir por medio de dos haces un plano inclinado que pasa de forma segura por encima de todos los obstáculos que puede haber durante la aproximación a la pista y permite realizar un descenso entre 2,5 y 3 grados de pendiente. Ese indicador del ILS va a ser muy similar al que pueden apreciar en la figura de la parte baja. Bien, en el caso del localizador va a tener dos transmisores básicamente en tierra. El localizador va a proveer una guía a lo largo de la línea central de la pista y un transmisor del trayecto de descenso que va a proveer una referencia de altura a la aeronave que se aproxima a la pista. Entonces, el localizador va a proporcionar un patrón de radiación doble que produce dos lóbulos con modulación en 90 Hz llamado sector amarillo y en 150 Hz llamado sector azul. La operación de este transmisor, para el caso del localizador, se va a realizar en VHF entre los 108 y los 112 MHz. Entonces, según se muestre el patrón de irradiación, el avión que se aproxime en dirección exacta a la antena recibirá con la misma intensidad las señales azul y amarilla. Pero si se aproxima más de un lado que de otro, entonces va a haber predominancia de una señal sobre la otra, lo que le va a indicar al piloto que necesita realizar un ajuste. En el caso de la senda de planeo va a ser exactamente igual, pero con una gran diferencia. El transmisor va a estar ubicado en el punto más próximo a que el avión haga contacto con la pista, y para no ser confundido con la frecuencia del localizador, este va a operar en UHF entre los 329,3 y los 335 megas. La transmisión en este caso se va a concentrar en el plano vertical con la producción de dos lóbulos igualmente modulados en 90 y 150 Hz, pero la línea obtenida en igual profundidad de modulación va a definir el trayecto de descenso y está normalmente entre los 2 y los 4 grados por encima del horizonte local. En la figura de la lámina pueden observar el caso de la aguja para indicar el trayecto de descenso desde el indicador de ILS. Pueden observar cómo la aguja le indica al piloto que debe hacer ajustes cuando debe inclinar un grado o más de un grado para alcanzar la trayectoria correcta. Adicionalmente, este sistema instrumentado de aterrizaje utiliza lo que se denominan marcadores. En la línea de aproximación a la pista, las aeronaves van a tener instalada, o la pista va a tener instalada, unos radiofaros marcadores. Estos radiofaros van a indicarle al piloto los puntos de aproximación. Estos radiofaros van a operar en la frecuencia de 75 MHz. Existirá un marcador externo que queda a una distancia de entre 3 a 6 millas náuticas de la pista y transmite una señal en 400 Hz en código Morse y acciona
una lámpara en el panel de control del avión de color azul. Existe un marcador central que está a 1000 metros del punto de contacto de pista, que enciende una luz de color ámbar y transmite un código Morse a 1300 Hz. Y por último, o el marcador final, que está en la cabecera de la pista, llamado también marcador interno, va a transmitir en una frecuencia de 3000 Hz y va a encender una luz blanca. En este sentido, viendo del punto de vista más amplio el sistema instrumentado de aterrizaje, podemos observar cómo vamos a tener un avión en proceso de descenso que, además de indicarle los ajustes verticales y laterales, va también a indicar mediante los marcadores las alturas correctas para establecer contacto con la pista de aterrizaje. El ELT, o Emergency Locator Transmitter, es un transmisor que actúa en casos de emergencia para facilitar la ubicación de una aeronave. Este es un equipo que tiene como principal objetivo ayudar en la búsqueda y rescate de sobrevivientes en un accidente aéreo. Este equipo normalmente está instalado dentro del avión y puede activarse automáticamente como consecuencia de un impacto o por medio de un switch en la cabina. La ubicación de este dispositivo normalmente está en un sitio donde es muy propenso que se vea afectado con un accidente para que pueda activarse. ¿Qué sucede cuando se activa un ELT? Cuando se activa un ELT, como pueden observar en la figura de su izquierda, la información es recibida por una serie de satélites que son gestionados por el programa internacional Compass-SARSAT. Estas balizas transmiten las señales de alerta a estos satélites, y estos a su vez retransmiten a unas estaciones en tierra denominadas LUT, donde se procesan y se determina la posición de esas balizas. Esta información se transmite a un centro de control de misiones o a un centro de coordinación de rescate. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos que se activa la LT, se transmite la señal a un satélite, los satélites van a los LUT o terminal de usuarios locales, y finalmente estos terminales, estas estaciones fijas, pasan la información al sistema de búsqueda y rescate o el sistema SAR. Los ELT se alimentan con una batería interna que tiene una vida útil de unos 5 años, y estos operan en la banda de los 406 MHz. Adicionalmente, estos dispositivos deben registrarse para que puedan ser reconocidos, y dentro de ese registro se adiciona la matrícula de la aeronave, la nacionalidad y el tipo de aeronave. Sistema de control de tráfico aéreo. El sistema de control de tráfico aéreo es el encargado de dirigir el tránsito en el espacio aéreo y los aeropuertos de un modo seguro, rápido y ordenado, autorizando a los pilotos con una serie de instrucciones e informaciones necesarias para prevenir colisiones y obstáculos que puedan presentarse en áreas de maniobra. El Servicio de Control de Tráfico Aéreo, también conocido por sus siglas en inglés ATC, se presta por los países firmantes de la Convención de Chicago, que dieron origen a la creación de la Organización Aeronáutica Civil Internacional.
Si bien el sistema de control de tráfico aéreo, visto con una perspectiva muy amplia, tendrá equipos en tierra y equipos a bordo de la aeronave. En lo que se refiere a los equipos en tierra, vamos a tener dentro del sistema de control de tráfico aéreo varios tipos, 5 principalmente. El controlador de autorizaciones, o DLE, el controlador de movimientos de superficie, el controlador de torre, el controlador de aproximación y el controlador de ruta. Cada uno cumplen una función específica. En el caso del controlador de autorizaciones, es el encargado de autorizar los planes de vuelo de cada una de las aeronaves. En el caso de los controladores de movimientos de superficie, va a guiar a las aeronaves por las calles de rodaje, o lo que llaman los taxiway. El controlador de torre va a autorizar el aterrizaje y despegue de las aeronaves, y además es el controlador de las reglas de vuelo visual. El controlador de aproximación controla el espacio aéreo desde las 5 millas hasta su límite de espacio aéreo. Y por último, el controlador de ruta controla el espacio aéreo y los tráficos determinados en ciertos niveles de vuelo. Ok. El radar básicamente es un aparato que transmite ondas electromagnéticas que son reflejadas por una estructura metálica del avión, produciendo un eco cuya capacidad de información es limitada. Para que el controlador tenga mayor información de cada una de las aeronaves, se utiliza el transponder. Es básicamente un dispositivo que responde las preguntas que hace el radar en tierra. Es decir, el radar codifica un mensaje, estos mensajes son decodificados por el transponder y a su vez este les da una respuesta. Para empezar, cada una de las aeronaves identificadas se le debe dar un código, el cual es un número de 4 dígitos. El transponder, tal como pueden observar en la figura a continuación, es un dispositivo que en este caso va a tener un botón de 5 posiciones. Tiene un off que indica el apagado del dispositivo, el standby que va a estar encendido sin enviar información. Esta es la posición que se utiliza normalmente antes del despegue y después del despegue. El on, que va a estar transmitiendo sin ninguna altitud. ALT, que es la activación del modo C del transponder. El test, que es la activación de prueba o la activación de mantenimiento. Y el INEM, que activa el modo A y los 4 botones de ajuste de código del dispositivo. El transponder tiene ciertos modos de operación dependiendo de su ámbito de aplicación. En el caso del ámbito civil, vamos a tener 4 tipos de modos de interrogación. El modo C, cuya función es transmitir la altura barométrica de la aeronave y que se caracteriza porque transmite en pulsos de 21 microsegundos. El modo S, que es un modo civil avanzado, en el cual le permite al transponder no solo transmitir la altura, sino una identificación un poco más amplia con la dirección, el número de vuelo y permite realizar los squitters. El modo A, que es un modo especial que agrupa los códigos de emergencia y permite al piloto hacer parpadear estos códigos en la
pantalla del controlador de tráfico aéreo para dar las señales de emergencia. El modo 3A es un modo anfibio híbrido que se utiliza tanto para civil militar y emplea un código de 4 cifras que normalmente lo asigna el aeropuerto de partida de la aeronave y transmite en pulsos de 8 microsegundos. En el ámbito militar, el transponder funciona con otros modos. El modo 1, que es un código de 2 cifras, que lo que muestra es identifica el tipo de aeronave y el tipo de misión, y estas transmisiones se caracterizan porque son 2 pulsos separados de 3 microsegundos. El modo 2 es un código de 4 cifras que identifica la aeronave por el número de cola y esta transmite pulsos cada 5 microsegundos. El modo 4 es un modo totalmente cifrado y la transmisión se hace por medio de un pulso de sincronía seguido por el código cifrado o el mensaje cifrado. El modo S, modo 5, es el equivalente al modo selectivo del ámbito civil, es decir, proporciona una mayor cantidad de información referente a el número de vuelo, la dirección, la altura, etc. Sistema de control de vuelo o el piloto automático. El sistema del control de vuelo, piloto automático, es un mecanismo capaz de guiar a una aeronave sin ayuda del ser humano y su objetivo es sustituir en algunas maniobras del vuelo al piloto para mejorar la capacidad de respuesta del mismo. Es decir, el propósito principal es ayudar al piloto desde el punto de vista técnico a compensar las maniobras realizadas cuando se sigue una determinada ruta para que el vuelo sea de cierta forma más confortable y con control un poco más suave. El piloto automático tiene ciertas aplicaciones como es mantener la altitud, ayudar en los ascensos y descensos, mantener una velocidad determinada, seguir un rumbo, una ruta, alinearse con una pista e inclusive es posible utilizar el piloto automático para hacer aterrizajes automáticos. No es recomendable, pero sí es posible. Bien, el piloto automático, ¿cómo funciona? El piloto automático actúa sobre los distintos elementos que influyen en el movimiento del avión para mantener un rumbo prefijado. Estos modos van a elegirse a través de un panel de control. ¿Cómo es ese lazo de control? Bueno, el piloto automático va a obtener los datos de los sensores del avión, los procesa mediante un ordenador y decide cómo actuar en función de la configuración que se le haya aportado y de los conocimientos implícitos que tiene esa unidad lógica o ese ordenador, y en este sentido envía las señales necesarias a los mecanismos de control de la aeronave. En el caso de la aeronave Boeing 737-200 vamos a aprovechar de explicar cómo funciona el sistema de piloto automático o Automatic Flight Computer System. En el caso del Boeing 737-200 existen 3 sistemas fundamentales. El sistema yaw damper o amortiguador de guiñada, que lo que hace es ejercer acciones sobre el eje vertical del avión. El sistema match trim o compensación por el número de match, que se encarga de ejercer acciones de control sobre el eje lateral del avión. Y el sistema autopilot o el sistema de piloto automático, que a su vez se compone de 2 sistemas. El pitch control controla el cabeceo o eje lateral del avión,
y el roll control, que controla el eje longitudinal. Entonces tendremos el yaw damper, lo que hace es controla el timón para amortiguar las oscilaciones con respecto al eje vertical. El match trim, que va a compensar el avión con respecto al eje lateral. Y el autopilot, que va a controlar respecto al eje lateral y al eje longitudinal. En la siguiente gráfica vamos a observar la acción que ejerce cada sistema sobre los dispositivos de control del avión. El yaw damper controla el timón, el match trim controla los elevadores, el roll channel, que forma parte del autopiloto, va a usar los alerones y los spoilers para compensar los virajes, y el pitch control va a utilizar los elevadores y estabilizadores para compensar los cabeceos del avión y obtener una condición de vuelo relativamente estable. Bien, ¿cómo funciona el yaw damper? El yaw damper, este sistema va a censar las oscilaciones mediante dos giros de relación y va a mandar las señales hacia una unidad de control de potencia del timón. Esta unidad lo que hace es que opera el timón para amortiguar estas oscilaciones mediante una válvula reductora de presión. ¿Sí? Esta válvula reductora lo que hace es reducir la presión de 3000 psi a 1400 psi, resultando en una reducción de aproximadamente un tercio de la autoridad del timón. Por su parte, el match trim lo que propone es proporcionar un desplazamiento automático de los elevadores cuando la nariz del avión, por alguna razón, comienza a bajar. La información del match se utiliza por el acoplador para generar una señal de mando en la posición de un servomotor de compensación. Este actuador cambia la posición del elevador para mantener la posición adecuada del pitch. Este actuador está unido a la unidad de centrado y hace girar esta unidad con respecto al estabilizador, y esta rotación cambia la posición del relevador sin alterar las características y la sensación de fuerza del avión. Entonces este sistema realmente lo que hace es compensar la posición longitudinal del avión cuando se alcanzan altos números de Mach. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el avión se acerca al Mach 1, el flujo de aire sobre la raíz del ala alcanza un valor próximo a la velocidad del sonido, lo cual produce una zona de turbulencia, lo que se traduce en una pérdida de sustentación en el ala. Esta sustentación se restablece mediante este sistema, balanceando y moviendo la posición del elevador. Por último, el control de banqueo, también control roll. ¿Qué es lo que va a hacer? Este va a tener una serie de entradas que son las señales del sistema de actitud, el sistema de compás, el sistema de navegación VHF y los volantes de control. Procesa estas señales y genera una señal de salida hacia la unidad de control de potencia del alerón y de los spoilers. O sea, prácticamente usa el sistema de referencia de actitud como base para su operación, y esta compensación se realiza usando la posición del elevador como una señal de compensación sobre los estabilizadores y el elevador.
Esto ha sido toda la presentación, espero que sea de su agrado y provecho.